En esta oportunidad vamos a iniciar la práctica de TDA. Vamos a ver problemas sencillos y tratar de ir resolviendo problemas simplificando la solución para obtener un código menor, pero que termine solucionando el problema. Este procedimiento lo vamos a hacer con problemas muy sencillos para que vean la lógica del procedimiento, pero a medida que avancen en la materia, este punto va a ser clave para poder llegar a un software de calidad y poder mantenerlo a lo largo de la vida del software. Como ejemplo muy sencillo, acá yo preparé uno que vamos a ir evolucionando. El primer caso que tenemos es evolucionar este problema, que es modelar una persona. Si nosotros nos piden como problema modelar una persona en código, podemos tener mucha imaginación y llegar a la conclusión que una persona tiene nombre, apellido, DNI, tiene parientes, tiene una familia, tiene bienes y puede ser muy extenso. Entonces lo primero que tenemos que centrarnos es en modelar la parte que el problema requiere. Como en este caso es tan resumido el problema, modelar una persona, prácticamente podemos solucionarlo modelando una persona vacía. O sea, mi TDA es el TDA persona y no tiene ningún dato ni ninguna funcionalidad, ya que el problema era modelar una persona. Lo primero que tenemos que hacer al ver el problema es tratar de identificar los TDA que interactúan. Si ponemos un caso más complejo que el que vimos recién, obviamente va a seguir siendo sencillo. El caso 2 es modelar una persona para hacer el acta de nacimiento. Entonces, acá tendríamos que ver qué datos vamos a modelar. En principio tenemos dos sustantivos. Uno, cuando detecta un sustantivo en el problema que nos están exponiendo, tiende a pensar que es un TDA. Por ejemplo, en este caso, la persona y el acta de nacimiento. El problema puede tener acciones, como en este caso es hacer el acta de nacimiento, y puede tener TDAs, modelos de datos, como en este caso es la persona. Lo que vamos a hacer para modelar este problema es ver qué tiene un acta de nacimiento. Entonces, como no tenemos acá un acta de nacimiento, vamos a suponer los atributos. Por ejemplo, en el acta de nacimiento me dice mi nombre y mi apellido. Entonces, al modelar la persona, vamos a tener que ponerle los datos de nombre y apellido. En el acta de nacimiento también tengo la fecha de nacimiento, tengo la nacionalidad y tengo mi documento. Entonces, el modelado de la persona debería tener todos estos datos. En este caso, vamos a ver cómo sigue el TDA persona, que lo anoto en esta forma fácil de UML. Tiene el atributo nombre para guardar el nombre, el atributo apellido, el atributo fecha de nacimiento, el atributo nacionalidad y el atributo número de documento. Estos datos son los que yo voy a necesitar para mostrar el acta de nacimiento. La parte de acá arriba la vamos a llamar atributos o datos y la parte de acá abajo los vamos a llamar métodos o funcionalidades. Ahora en la parte introductoria a TDA, los datos y las funcionalidades simplemente tienen que estar enumeradas. En las clases siguientes vamos a ver esto directamente en el código de C++. Por ahora vamos a simplemente hacer este gráfico tratando de demostrar cómo identificamos el problema, cómo lo modelamos en un TDA y qué métodos vamos a utilizar.
En el caso nuestro del acta de nacimiento, podemos poner una secuencia posible. Es como si fuera a ejecutar la rutina acta de nacimiento. Un ejemplo es a declarar la persona como una variable. A esa variable le establecemos el nombre, en este caso puse Gustavo, le establecemos el apellido, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y el número de documento. Toda esta nomenclatura la estoy poniendo de ejemplo solo para que vean cómo se carga esta persona que yo modelé, y no es algo que es estándar. Nosotros, esta es la única clase que vamos a terminar de viendo este esquema de UML. En el futuro ya directamente vamos a implementarlo en C++. A la parte de imprimir el acta de nacimiento, le voy a pedir a la persona: dame el nombre, dame el apellido, dame la fecha de nacimiento, dame la nacionalidad y dame el número de documento. Por eso, si volvemos al modelo que habíamos hecho, yo voy a necesitar los datos, atributos donde voy a guardar estos valores que había puesto antes, nombre, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad, y después voy a necesitar la funcionalidad de poder, en principio, a la variable inicializada establecer el nombre y todos los atributos de establecer, todos los métodos de establecer estos atributos, para poder cambiar el valor que va a tener inicial a los valores que requiere esta persona. Y luego, para poder imprimir el acta de nacimiento, voy a ejecutarle los métodos o funcionalidades de obtener estos datos. Entonces, los atributos de la persona los voy a modificar con la funcionalidad de establecer, y para imprimir la partida de nacimiento los voy a obtener con las funcionalidades de obtener. Esto es un comportamiento muy básico que van a tener todos los TDA que vamos a hacer en el futuro. Van a tener atributos y métodos para poder alterar esos atributos y poder obtenerlos. Recuerden que la única forma de interactuar con el TDA persona, en este caso, es a través de los métodos o funcionalidades. Si yo no expongo métodos que puedan obtener o modificar un atributo, este TDA no puede ser utilizado en el futuro. Supongamos que yo tengo nombre, pero no tengo el método de obtener nombre. Si yo tengo el método de establecer nombre y puedo cambiar el nombre, pero yo nunca lo puedo obtener, este atributo o este TDA persona está incompleto. No puedo obtener información de él que sí guardé. Entonces no va a poder ser utilizado de manera completa. Este tipo de diseños es lo primero que tenemos que observar al desarrollar un TDA. Que las funcionalidades me devuelvan el caso completo para utilizarlo. En este caso, como el problema era modelar una persona para hacer el acta de nacimiento, en el acta se supone que vamos a establecer los datos y a obtenerlos para imprimir. Lo cual, estos métodos o funcionalidades que expusimos en nuestro UML estaría correcto. Ahora vamos a extender un poco la lógica, la funcionalidad, y vamos a hacer un nuevo caso. El nuevo caso es modelar a una persona para inscribirla a la facultad. Vamos a suponer que yo vengo ya del caso anterior y yo ya tengo el TDA persona. Mi TDA persona me permite el nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad y documento. Pero supongamos que para inscribir en la facultad voy a necesitar el padrón. Con lo cual, este TDA persona no me alcanza para este nuevo problema. Por eso, vamos a extender nuestro TDA y agregarle un atributo más que se llama padrón. En este atributo voy a guardar el número de padrón que me den
al inscribirme en la facultad. Si yo quiero que la facultad me cambie el número de padrón o me lo asigne la primera vez, voy a utilizar el método establecer padrón. Y si yo lo quiero utilizar como alumno para dar mi padrón, voy a utilizar el método obtener padrón. Entonces, con este nuevo TDA, yo podría resolver el problema de inscribirme en la facultad. Vamos a ver una secuencia posible. Declaro una persona y tengo todos los datos cargados como en el caso anterior. Luego la facultad me establece el padrón, supongamos este número, y puedo obtenerlo a través de obtener padrón. El rango de valores de todos los atributos es algo importante, donde tengo que especificar qué datos y tipos de datos y qué rango van a tener. Por ejemplo, en mi caso del TDA persona, el caso del nombre va a ser un texto, el caso del apellido va a ser un texto, el caso de la fecha de nacimiento va a ser una fecha, la nacionalidad va a ser un texto, el número de documento va a ser un entero y el padrón va a ser un entero. Evolucionando esto un poquito más, y como se requiere en la materia, todos los TDAs van a tener que estar documentados y especificados de manera correcta. Por eso vamos a esperar que todos los TDA tengan el comentario. Por ejemplo, el TDA persona representa el modelo de una persona como objeto de generar el acta de nacimiento e inscribirlo en la facultad. Es un caso que cualquiera que lee el TDA persona no se imagina que la persona va a utilizarse para cualquier cosa si no está determinado para esta funcionalidad. Esta información este comentario agrega información al TDA, ya que cualquiera que lee persona puede pensar que se puede utilizar para cualquier cosa. Pero no es así, solo está con este objetivo. Luego vamos a tener que comentar cada uno de los atributos para qué sirve y qué rango de valores tiene. Por ejemplo, el nombre esperamos que sea un texto con valor entre 1 y 255 caracteres por el tipo de datos que estoy utilizando. También para el apellido, la fecha de nacimiento es un valor del tipo date, que fecha que no puede estar vacío. Una persona no se puede crear si no tiene fecha de nacimiento. La nacionalidad también tiene que tener un valor entre 1 y 50 caracteres. Estos rangos los establecemos al momento de definir el TDA. El número de documento es un número positivo mayor a 1. No puedo tener el documento 0 o menos 1. El padrón lo mismo. Si bien el rango del documento va más amplio, el padrón también podría llegar a crecer de manera como el documento. Entonces establecemos que es un entero mayor a 1. Esto en cuanto a los atributos. En cuanto a los métodos o las funcionalidades, tengo que escribir para qué sirve cada una. Si bien estos casos son muy triviales, a modo de ejemplo, les va a servir para poder documentar los casos más simples y después ir aprendiendo cómo documentar los casos más complejos. Así tenemos la documentación de todos los métodos de obtener y todos los métodos de establecer. Estos métodos get y set, que se les llaman obtener y establecer en inglés, son los métodos comunes que tienen que estar en todos los TDA. Son muy pocos los casos en que se justifica no poner uno de estos dos métodos para modificar o obtener el valor de un atributo. Bien, ahora una vez terminado nuestro TDA para el caso 1 y el caso 2 y 3, vamos a agregar un nuevo caso que es modelar una persona y contabilizar la cantidad de materias aprobadas. Esto no nos agrega un atributo como el nombre, que es libre y lo tengo que cambiar sin reglas. O sea, yo el nombre puedo venir y le pongo Gustavo y el valor que yo pongo no está relacionado con el valor anterior. Entonces, este método
de contabilizar las materias aprobadas es distinto a los datos que veníamos guardando antes. Por ejemplo, el nombre, en general, lo seteo puede ser cualquier valor texto y posiblemente se pueda cambiar por un cambio de nombre en el DNI, pero en general mantiene constante y tiene esa regla. El padrón otra vez es un número, se setea y no cambia. Las materias aprobadas cambian cada vez que apruebo una materia, pero cambian con una determinada regla. Por ejemplo, se incrementa de 1 cada vez que apruebo una materia y no puedo una materia ya aprobada desaprobarla, o sea que no podría volver para atrás. Puedo tener el valor 0 porque no aprobé ninguna materia, y este atributo lo puedo obtener para saber cuántas materias tengo aprobadas, pero no lo puedo cambiar al libre albedrío. Tiene la regla de, al momento de aprobar una materia, ejecutar una funcionalidad que me incremente. Si vamos a ver esta parte, yo acá a la persona le agregué un atributo que es la cantidad de materias aprobadas. Acá está mal, es un número entero mayor a 0, número igual o mayor a 0, porque yo puedo no tener materias aprobadas. De hecho, cuando me inscribo en la facultad no tengo materias aprobadas. Esto lo vamos a cambiar. Y la funcionalidad puede ser aprobar la materia, lo cual esto me incrementa, y obtener la cantidad de materias aprobadas. Ya no tengo el establecer la cantidad de materias aprobadas al libre como estaba antes. Este método ya me condiciona a que al momento de aprobar una materia ejecuto esta funcionalidad y solo me calcula el valor total de materias aprobadas. Este es un tipo distinto de atributos donde ya no tiene estos get y set que explicábamos antes. Vamos a dejar el resumen de la clase del TDA persona, donde incremento el valor de la materia al momento de ejecutar la funcionalidad aprobar materia. Bueno, después de ver este caso sencillo, tendríamos que practicar con ejemplos para establecer el UML de los problemas. Este procedimiento de detectar qué TDAs existen en el problema y qué funcionalidad tiene cada TDA es muy importante para poder hacer el segundo paso, que es implementarlos. Siempre al tener un problema, ya sea en el TP o en los exámenes, les pedimos que hagan este tipo de estrategia donde indiquen cuáles son los TDAs que ven y cómo es su definición, que sería este recuadro simple que estamos haciendo acá. En el TP, por ejemplo, pueden utilizar el TDA tablero y directamente hacer un vector de caracteres, como hablábamos en la clase pasada, o pueden hacer un TDA donde el casillero sea otro TDA y ustedes tengan que el tablero tiene un arreglo de TDAs casilleros. Todo esto es importante que lo vayan tratando de resolver, qué TDAs identifican, tanto en el TP como en los parciales, para poder ir practicando. Este ejercicio es la práctica más común en la vida profesional. Así que, si bien este caso es muy sencillo, la idea es que vayan practicando con todos los ejercicios que están en el campus para poder definir estos UMLs. Luego, la clase siguiente, vamos a implementarlos. Bueno, con esto terminamos y seguimos con el próximo ejercicio.